Hola, soy tu profesor de física de todosobresaliente.com. En este vídeo vamos a hacer un problema que, aunque forma parte de la lista de reproducción de gravitación, en realidad no tiene mucho que ver con gravitación, ¿no? Está relacionado, pero bueno. Es un problema clásico. Dice, la distancia entre Siena y Alejandría es de 790 kilómetros. Cuando en Siena no hay sombra, los obeliscos de Alejandría proyectan la suya con 7,2 grados de inclinación. Determina la longitud del meridiano terrestre y el radio de la Tierra. Esto es un problema clásico, ¿vale? En todos los problemas anteriores de gravitación que hemos hecho en esta lista de reproducción, que tienes el enlace en la descripción por si no lo has visto, utilizamos datos como el radio de la Tierra, ¿vale? Y alguien se cabría preguntar, ¿y cómo se mide el radio de la Tierra? ¿Cómo sabemos cuánto mide el radio de la Tierra? Bueno, evidentemente hay muchas técnicas modernas de medición satélite, medición láser, yo qué sé, mil maneras. Pero ya en la antigua Alejandría, no sé mucho de historia, pero esto me parece unos siglos antes de Cristo, con un poco de geometría y un poco de ingenio, se podían hacer ya aproximaciones del radio de la Tierra, ¿vale? Y una es esta, que es una historia clásica, que aparece también en la serie Érase una vez los inventores, que me encanta y la recomiendo. Os dejo el enlace en la descripción al capítulo donde se narra este problema, cómo lo resolvieron, ¿vale? El caso es que solo necesitas un palo. Dice, vamos a medir el radio de la Tierra con un palo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que me dice es que hay dos ciudades, Siena y Alejandría, ¿vale? Si suponemos que esto es la Tierra, ¿no? La esfera terrestre. Hay dos ciudades, una es Siena y otra es Alejandría. Siena y Alejandría. Sabemos que entre ellas hay 790 kilómetros, ¿vale? Medición de la época, con lo cual es una aproximación también, pero bueno. Entonces lo que hace este hombre es ponerse de acuerdo con alguien de Siena y él en Alejandría, o al revés, no lo sé. Y dicen, vamos a medir la sombra los dos el mismo día a la misma hora, al mediodía. Es decir, cuando la sombra sea lo más corta posible, ese será el mediodía, en ese momento medimos la sombra. Y en Siena me parece que dice que es, cuando en Siena no hay sombra, es decir, al mediodía, si yo pongo un palo en el suelo, un obelisco, lo que sea, no arroja sombra, es porque el sol está incidiendo perfectamente perpendicular, ¿vale?, a ese obelisco, por lo tanto la sombra que arroja es nula. Sin embargo, en Alejandría sí que arroja una sombra. Lo que tenemos que considerar en este problema es que el sol está muy lejos, que lo está, y por lo tanto los rayos van a incidir los dos de manera paralela, ¿vale? Así. Es decir, tanto el rayo que viene del sol, que pasa por Siena, como el que viene del sol, que pasa por Alejandría, los dos son paralelos. ¿Correcto? Sabemos que en Siena no arroja sombra, pero que en Alejandría sí. Es decir, hay un ángulo que es la sombra que forma el rayo del sol, que sería este ángulo. Y este ángulo me dice el problema que es 7,2 grados, ¿vale? Lo midió allí en su momento y midió que era 7,2 grados. ¿Cómo puedes medir el ángulo de la sombra? Eso es súper fácil. Si yo tengo un palo, si esto es el suelo, y yo tengo un palo de altura conocida, 1 metro por ejemplo, y mido la sombra en un momento dado, yo sé que la sombra es aquí, mido la longitud de la sombra, si yo sé pues por trigonometría, ¿vale?, puedo averiguar ese ángulo. El seno y el coseno sería el seno de alfa es igual a este lado, que es la sombra, partido por ese lado, que es la altura del palo. Bueno, eso es como medirían ese ángulo. El caso es que sabemos eso, ¿vale? Entonces el hombre sabía simplemente que entre estas dos ciudades hay 790 kilómetros y que el ángulo que forma la sombra aquí es 7,2 grados, cuando el que forma ahí es 0, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo calcular eso? Y ahora hay que calcular dos cosas. Una que me pide el problema es el meridiano, es decir, toda la longitud, el perímetro de esa circunferencia terrestre y, evidentemente, el radio terrestre. Esas dos cosas, ¿vale? Bueno, pues lo que yo... esto es un problema de geometría en realidad. Este ángulo es el mismo que este ángulo. ¿Por qué? Porque este lado es común a ambos y estas líneas son paralelas, ¿vale? Entonces eso de alterno e interno, este ángulo
es el mismo que este, más fácil de ver. Este lado es paralelo a este, pues forma el mismo ángulo. Y este es el mismo ángulo para los dos, pues eso. Este lado es el mismo que este, y ese ángulo es igual que este, que es igual que este, todos esos ángulos son iguales. Luego este ángulo es 7,2 grados. Pues entonces yo sé que si la circunferencia de la Tierra, si la Tierra es un círculo, todo el grado, toda la vuelta entera serían 360 grados. Y yo sé que 7,2 grados me están dando una longitud de 790 kilómetros. Pues una regla de 3 simple. Si 7,2 grados son 790 kilómetros, pues 360 grados, ¿cuánto sería? Este por este dividido entre este. 360 por 790 dividido entre 7,2. Nada más. Y eso es 360 por 790 kilómetros dividido entre 7,2 grados, sale 39.500 kilómetros. 39.500 kilómetros. Ese sería el meridiano, ¿vale? El meridiano terrestre, meridiano. Es decir, todo el perímetro de la circunferencia de la Tierra. Y también me pide el radio terrestre. Bueno, pues yo sé que el meridiano es el perímetro, y el perímetro es 2 por pi por el radio de la Tierra, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Así que yo sé que el meridiano son 39.500, que es igual a 2 por pi por el radio de la Tierra. Total, que si esto pasa dividiendo, 39.500 partido de 2pi es igual al radio de la Tierra. Y si hacemos esa cuenta, dividido entre 2, dividido entre pi, pues sale que el radio de la Tierra son 6.286 kilómetros. El dato actual que se suele usar en los problemas es, si no recuerdo mal, 6.371 kilómetros. Es el dato también aproximado a kilómetros, pero el dato actual que se utiliza. Y este es el que averiguaron los griegos unos cuantos siglos antes de Cristo midiendo la sombra con un palo. Se variaba en 100 kilómetros, ¿vale? Fijaros la precisión. Y el problema, pues nada, un poquito de geometría que se conocía en la época. Es curioso, os recomiendo que veáis el enlace que os he puesto en la descripción, que explica un poquito más la historia del momento y cómo se desarrolló el problema. Es un problema que sale aquí en gravitación, porque tiene que ver con el radio de la Tierra, pero en realidad es un problema simple de geometría matemática. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web todosobresaliente.com, donde podrás encontrar este y otros problemas de matemática y de física ordenados por categoría, y además podrás hacer uso del buscador de la página web para encontrar exactamente el vídeo que necesitas. Nada más, eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.